Estás escuchando La Elástica de Diño. Hola a todos, bienvenidos a La Elástica de Diño. Volvemos tras esa pequeña previa que hicimos la semana pasada sobre el regreso de la liga. Ya estamos disfrutando esta vuelta a la competición, pero hoy regresamos con los temitas históricos que tanto nos gustan y nos tenemos que remontar a la 2014, a un partido en donde sucedieron cosas muy extrañas y era en un ascenso a Primera División, un partido en Gran Canarias que enfrentaba a Las Palmas contra el Córdoba y que acabó con el ascenso del conjunto andaluz. ¿Cómo estás, Andrés? Muy buenas a todos. Se te olvida decir que hoy estamos tú, yo y mi alergia para comentar lo que sucedió en aquel partido en la temporada 13-14 en Gran Canaria y comentar básicamente lo que sucedió, que fue pues una de las cosas maravillosas que tiene el fútbol, entre comillas, porque antes de que ese ascenso del Córdoba sucediera, prácticamente hubo una invasión de campo en la que entraremos más adelante. Bueno, pues vamos a empezar con la alineación. Si te parece, José Ignacio de Las Palmas, aquel día en Gran Canaria. En portería, Barbosa, un viejo conocido de la afición del Sevilla, que disputó la friolera de un partido y medio. Un partido y medio se puso los guantes del Sevilla y no volvió a hacerlo Barbosa. Era un fichaje para que fuera segundo portero de Beto. El segundo portero del Sevilla atrás de Beto y terminó siendo el tercero porque llegó Sergio Rico. Efectivamente, seguimos en la línea defensiva con Xavi Castillo, Aitami Artiles, David y Ángel López, centro del campo para Juan Carlos Valerón, un mítico del Deportivo de La Coruña, Atlético de Madrid y sobre todo de la primera división, pero que tras dejar el Depor se bajó al barro de la segunda, acompañando a Apoño, Naucet Alemán y Momo. Y arriba en punta, Carlitos Aranda, otro viejo conocido tuyo. Sí, también jugó en el Sevilla y también jugó en Osasuna y en algunos otros equipos y ahí trataba de conseguir el ascenso con Las Palmas. Pero bueno, dinos el 11 con el que ascendió el Córdoba. Bueno, pues el Córdoba se presentó en Gran Canaria con Juan Carlos en portería, Iago Bouzón, Pinillos, Raúl Bravo, mitiquísimo, ya lo sabéis, sobre todo en las últimas semanas, bueno, hace ya unos Meses. meses, pero meses, que dejó su nombre por los medios de comunicación. Gumino y centro del campo para Abel Gómez, López Garay, López Silva, Sánchez, Nieto y Dávila. Ulises Dávila, mexicano, que estaremos entrando un poquito más en profundidad de hablar de él más adelante porque fue protagonista en ese empate del Córdoba en los últimos minutos. Pero bueno, Andrés, ¿qué pasó? ¿El partido cómo se desarrolló? Porque Las Palmas llegaron a los últimos minutos ganando 1-0 con gol de Apoño. Sí, metía el primer gol de la final del playoff a Poño para dejar ya Las Palmas prácticamente en primera división, pero fíjate que recordando el partido hemos visto cómo la ciudad de Gran Canaria, el presidente recomendaban a los aficionados no saltar al campo y al final se lió. Se acabó liando y acabaron entrando pues centenares de aficionados de Las Palmas de Gran Canaria, de la UD, al terreno de juego cuando aún faltaba minuto y medio por disputarse. También quería recordar que el árbitro, Sánchez Martínez, es paisano mío y bueno, Murciano. un Creo que, murciano, un comentario que había que añadir. claro, por supuesto. Yo creo que Sánchez Martínez hizo lo correcto en todo momento, porque cuando ves que en la semana ya también está el rum rum de que pueda haber una invasión de campo y luego sucede ya en los últimos minutos, de hecho, el partido se para en el minuto 1 y medio, a falta de 1 minuto y medio. Agrega Sánchez Martínez únicamente 3 minutos y Exactamente en el decide minuto agregar tres minutos 91. y queda 1 minuto y medio.
Efectivamente. Minuto 91, 29 segundos. El dato correcto en el que Sánchez Martínez detiene el partido, y es algo que hay que destacar también porque por acierto del árbitro, y es que no se añade más del tiempo añadido. Me explico. El Sánchez Martínez dice, vale, Bueno, 91 y medio y para el partido, pero luego no añade. O sea, se acaban los 3 minutos de descuento que habían y se finaliza el partido. Bueno, es, sale es que, corriendo. es que, es que no se podía añadir más. Es que no se, creo que no se pudieron jugar los últimos 20 segundos del partido porque tuvo que salir corriendo Sánchez Martínez y todos los jugadores de ambos equipos porque se venía la invasión de campo. Hubo, creo que se sintió en la retransmisión que hubo un momento en donde se paraliza el campo, unos 10 segundos en donde nadie se lo cree, y a partir de esos 10 segundos se viene la catástrofe y se viene todo el mundo al campo y con un ascenso agónico del Córdoba que después de una extracción, porque lo que veníamos hablando fuera de micros, yo creo que si no hay invasión de campo, ese año Las Palmas hubieran sido equipo de primera división. Sí, es evidente que ese año Las Palmas sin esa invasión de campo hubiera ascendido. Y es más, tú te fijas en la alineación y hay jugadores que a la campaña siguiente, cuando ascienden, hay jugadores que conservan en primera. También quería recordar que el Córdoba, de no ser por el Barça B, creo que queda tercero, el Córdoba no se hubiera metido en playoff porque es séptimo en la clasificación. O sea, fíjate cómo Efectivamente. cambia la vida, cómo te cambia la vida de estar en esa séptima plaza al año siguiente estar en primera división con los mejores equipos del mundo. Es que normalmente vemos cómo los equipos más beneficiosos en los playoffs de ascenso normalmente son el sexto, el séptimo, en caso si hay un equipo, un filial dentro de los seis primeros. Siempre es ese último puesto el que mejor beneficiado se ve porque es posiblemente el equipo que mejor llega a los playoffs porque llega de atrás y llega con esa motivación de haberse metido a esa lucha por el ascenso. Sí, es un equipo que en los últimos años lo podemos ver cómo de bien enchufados llegan al tramo final de la temporada y cómo se pueden ver gestas como la del Córdoba, como la del Mallorca la temporada pasada, que incluso ascienden. Pues bueno, finalmente el partido acabó 1-1, el Córdoba en primera y tenemos que destacar algún nombre que nos parece curioso en ambos equipos, como el de, bueno, lo hemos comentado, Barbosa, que acabó jugando en el Sevilla ese partido y medio, que de poco le sirvió al portero que luego acabaría siendo el tercer portero del Sevilla. Y también Valerón, un tío que llega, que dice, bueno, voy a dar mis últimos coletazos en el fútbol, los voy a dar en mi tierra. Sí, en su tierra, en su gran equipo, en Las Palmas. Pero es que Valerón, te lo digo ahora, Andrés, tendremos que hacer algún día un programa de Juan Carlos Valerón, de don Juan Carlos Valerón, porque es un histórico del fútbol español y tendremos que hablar de él en profundidad. Y es que es uno de los jugadores españoles con más clase que nos ha dejado por lo menos en los últimos 20, 25 años. Sí, recordemos que además sube al equipo a primera y Valerón se queda en primera con la UD Claro. en la máxima categoría del fútbol español. Luego, un dato que me parece curioso, bueno, un apunte es que Carlos Aranda y Raúl Bravo, cara a cara. Porque aquí podría haber Bueno, nacido sí, 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 puede ser que, no una lo sé, relación. sí, sí, ahí había cosas, es que en ese partido había cosas muy raras. Guardando respeto a ambos jugadores, uno no consiguió el ascenso y el otro sí, pero bueno, es que ocurrieron cosas muy raras en ese partido. No estamos culpando a Aranda ni a Raúl Bravo, solo estamos nombrando esa coincidencia. Pero volvemos a esa invasión de campo porque hubo una persona que estaba enfurecida y creo que nos identificamos mucho, porque creo que todos hubiéramos estado en la misma posición que Miguel Ángel Ramírez, el presidente de la Unión Deportiva de Las Palmas. Sí, Miguel Ángel Ramírez, bueno, lo conocemos de sobra, estamos acostumbrados a ver en los medios, últimamente lo hemos visto porque ha sido el primer presidente que se lanzó a que hubiera público después de esta pandemia.
pero sí que es cierto que, a ver, cuando lo hace bien se dice y cuando lo hace mal también, y aquí todos nos sentimos identificados cuando se escucha, si veis la retransmisión del partido, se escucha al presidente de Las Palmas dar un puñetazo al banquillo, cabreadísimo, diciendo es que con uno solo se cancela el partido a 1 minuto y medio de que, bueno, antes de que pasara lo del gol del Córdoba, 1 minuto y medio de que su equipo estuviera en primera. Yo creo que Claro. al final nos empatizamos un poco y decimos, qué difícil tenía que haber sido para un presidente que llega a la final del playoff y se queda, nunca mejor dicho, con la miel en los labios. Yo creo que lo volvemos a repetir. Es de las pocas veces que hemos visto en el fútbol que los aficionados son los culpables de que un equipo no gane el partido y de que Las Palmas, en este caso, no consigan el ascenso, porque a partir de la reanudación se ve además un equipo que está totalmente distraído y que está en otra cosa, que no está enchufado, y en 1 minuto y medio en el fútbol puede pasar cualquier cosa. Sí, es 1 minuto y medio de, ¿cómo decirlo? Ahí me meto un poquito en la piel de los jugadores y tuvieron que vivir de todo en ese minuto y medio. El desacierto de Las Palmas, que el poco fútbol que desarrolló en ese minuto y medio fueron balonazos arriba, el Córdoba intentándolo por todos los medios y al final un balón que encaza a Raúl Bravo dentro del área, lo acaba empujando Dávila en una, más que fallo del portero, desacierto, desconcentración, que es lo que decías, y Sí. acaba siendo la tumba de un equipo que había jugado realmente bien ese año en segunda división. Sí, había sido uno de los grandes equipos de esa temporada en la entonces Liga Adelante. Yo quería mencionar dos cosas. Una, Ferrer, el entrenador del Córdoba. Ferrer se mantiene las primeras jornadas con el Córdoba en primera, luego es despedido y pasa a muchos entrenadores en esa temporada en el Córdoba, pero tiene su gran mérito en esos minutos, de Ferrer. Sí, claro, al final Ferrer, bueno, el aficionado del Barça que esté escuchando esto quizá le suena un poquito más porque Claro. jugó en el Fútbol Club Barcelona y repasando un poquito su carrera, no tuvo mucho, digamos, mucho tiempo como entrenador, pero su mayor logro fue el ascenso con el Córdoba, que de segunda a primera, luego es cierto que pasa por el Mallorca en 2015, pero nada que ver con lo que hizo en Córdoba. Por supuesto. Quizá, por decirlo así, de algún modo, sí que es cierto que puede que no se fuera justo al principio, porque llegar con el equipo que sube el Córdoba, uno de los peores equipos que han pasado por primera división, quizá fue un poco exagerado, por decirlo así, eh, cesar de su trabajo en las primeras jornadas, pero nos quedamos con lo bueno, nos quedamos con que Albert Ferrer ha sido un entrenador clave en la historia del Córdoba. Por supuesto. Y para cerrar quería traer el nombre clave porque es el goleador del Córdoba y es el que mete en primera división al Córdoba, y es Ulises Dávila, un jugador mexicano que llegó de cesión del Chelsea al Córdoba, uno de los tantos cedidos del Chelsea, y que hizo muy buena temporada en el conjunto andaluz y acabó rematando con ese gol. Al final, el Córdoba para jugar en primera no se lo puede quedar, no puede pagar el fichaje ni la ficha de Ulises Dávila. No me acuerdo exactamente, creo que luego se va a Holanda. Y me parece que el Chelsea ya no sabe qué hacer con él, va de regreso a México y es un jugador desaparecido porque Ulises Dávila, a lo mejor tú no lo sabes porque yo estoy un poquito más informado de fútbol mexicano. Era un jugador que para el Mundial de Rusia, sobre todo, en el de Brasil no tanto, en el Mundial de Rusia se esperaba que fuera una de las grandes estrellas del conjunto mexicano, porque tenía bastante talento. Cuando se escuchó que se fue al Chelsea fue un bombazo y al final su carrera ha ido a menos y hoy es que ni me acuerdo dónde está. Fíjate que ha ido tan a menos que ahora mismo está en la Liga Australiana, en el Buena, Wellington buena observación, Phoenix. buena observación. Sí, bueno, al Uf, final pasa mucho esto
con jugadores de este estilo que van cedidos a equipos como, bueno, que llegan a equipos como el Chelsea y salen cedidos, pasa muchísimo. Estamos acostumbrados a ver casos básicamente por toda Europa. Así es. Y bueno, al final el festejo del Córdoba fue enorme en los vestuarios, porque fue una cosa que le sucedió súper rápida a los jugadores del Córdoba y a los de Las Palmas, unos llorando, otros festejando como locos en el vestuario, porque todos tuvieron que ir corriendo para adentro y al final se convirtió en una historia muy feliz para unos y la más triste para otros. Sí, daba la sensación de que tanto como los jugadores de Las Palmas y los del Córdoba, ninguno se lo terminaba de creer. Veías muchísimas lágrimas, muchísimos abrazos ajetreados con el entrenador. Luego veías la otra cara de la moneda que era el jugador, por así decirlo, de Las Palmas, entrando por el vestuario, cabizbajo, llorando, enfadado. Otros que su cara era prácticamente un poema porque no se terminaban de darse cuenta de lo que estaba pasando. Y al final solo quedó uno, quedó el Córdoba y acabó ascendiendo. A la temporada siguiente termina otra vez descendiendo el Córdoba y termina consiguiendo el ascenso, ese ansiado ascenso, perdón, Asensio juega en el Real Madrid, en la Unión Deportiva Las Palmas y hasta hace ya unos pocos años que vuelve a descender Las Palmas. Sí, bueno, al final la vida de ambos equipos ha cambiado muchísimo. Las Palmas al menos ha conseguido mantenerse, no ha cambiado mucho de forma institucional, pero es que en Córdoba ha habido un terremoto en cuanto a lo institucional y, por qué no decirte, a lo deportivo. En la 17, creo que es en la 17-18, si no recuerdo mal, o 17-17, cuando se salvan milagrosamente, que no se lo cree nadie, y al final acaban al año siguiente descendiendo a Segunda B sin saber qué va a pasar con el club. Sí, Es un club cedido con Con Sandoval, Sandoval que lo y fichan con para esto. Reyes y que Reyes ficha también ficha con el Córdoba para tratar también de salvar al conjunto cordobés. Sí, efectivamente, al final es un equipo que siempre ha tenido muchos nombres, incluso ahora en Segunda B podemos encontrar a Miguelito de las Cuevas, pero que nunca ha terminado de tener esa química que hace falta para hacer cosas grandes. Sin embargo, ha pasado todo lo contrario y ha acabado hundiéndose un poquito más en el pozo. Este año tampoco ha tenido suerte en Segunda B y tampoco lo está teniendo Las Palmas, que está actualmente 15º. Y bueno, ya con esto pues no tengo nada más que decir, José Ignacio. No sé si tú quieres decir algo más. Pues nada, que fue una historia muy curiosa, fue una historia curiosa y extraña de nuestro fútbol que queríamos contar, que normalmente en nuestras charlas de fútbol nos salen ideas y creo que fue una idea extraordinaria, que nos gustó que la conocieran los que no la conocieran y que la acabaran de conocer los que más o menos tenían idea de lo que había sucedido en aquel partido de ascenso del 2014. Bueno, muchas gracias Andrés, como siempre, aquí presentes y ya disfrutando muchísimo del fútbol. Efectivamente, esto es una de las millones de historias que hay en el fútbol español y esperamos poder seguir narrándolas y contándolas y, por qué no, en un futuro también vivirlas. Y con esto ha sido todo. Deciros que nos sigáis en redes sociales, en Instagram Elástica de Diño, en Twitter Elástica de Diño. También nos podéis seguir por la calle cuando se acabe todo esto de la pandemia y nos vemos en el siguiente podcast. Sí, claro, efectivamente también, si quieren que hablemos de algún partido en específico, una misma historia o alguna cosa, también nos pueden escribir por nuestras redes sociales, por iVoox o en los comentarios de donde subimos este excelente podcast llamado La Elástica de Diño. Muchas gracias a todos, nos vemos en la próxima, hasta luego. Adiós. Es que voló por los aires y el remate es perfecto.